para esta sesión que inaugura nuestro ciclo de arte y memoria. Me da mucho gusto estar no solamente con estas personas, sino estar el día de hoy, en este 2 de octubre, que no solamente no se olvida, sino que ha estado también lleno de actividades, algunas digitales, algunas presenciales, no todas, por supuesto, del centro, pero también lleno de vida, a pesar de, pues, de las diferentes circunstancias. Está con nosotros Luis Vargas Santiago. Él es historiador del arte, doctor en historia del arte y es curador, tiene más de 15 años de experiencia. Tuvimos la fortuna que encabezara el proyecto M68, Memorial 1968 Movimientos Sociales, que fue un ejercicio de curaduría colectiva que implicó a una gran cantidad de asesores, una gran cantidad de jóvenes investigadores, y bueno, pues hacerse cargo de esta coordinación siempre resulta muy loable, además de, claro, sus propias aportaciones que ha tenido, pues, primero como parte del MOAC, entre sus otros trabajos que ha realizado, como subdirector de programas públicos, y actualmente se desarrolla como investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Es cofundador de Aura, una consultoría en proyectos integrales para las artes y las industrias creativas. Conforme vayamos avanzando, pues les platicaré más sobre su trabajo de investigación. Me acompaña también Alexandra Delano. Es profesora y directora del programa de Asuntos Globales en la Universidad de New School en Nueva York. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford, licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Nos da mucho gusto que estés, Alexandra, aquí y empezar a establecer este diálogo. No tenemos el gusto de conocernos personalmente, pero siempre esta es una buena oportunidad. También les iré platicando más sobre su trabajo a lo largo. Y también está con nosotros Cristina Híjar, quien es maestra en comunicación y política por la UAM Xochimilco. Desde 1989 es investigadora titular del Centro de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas CENIDIAP, que forma parte del INBA, y desde 2016 pertenece al grupo de trabajo y política de Claxo. Desde el 2014, el colectivo IJAR, dedicado a acciones estético-políticas por la memoria histórica. Y entre los muchos trabajos que ha hecho, de los cuales también iremos profundizando, ha sido responsable de los fondos documentales Grupos de Artistas Visuales de los 70 y Arte y Movimientos Sociales, y tuvo la gran generosidad de compartirnos todo este acervo único, porque además, digamos, tiene una línea de investigación pues muy propia, que es la dimensión estética de los movimientos sociales, y nos compartió este fondo de artes y movimientos sociales que se puede ver en nuestra plataforma M68. Y bueno, también iremos abordando más sobre su investigación y sobre su trabajo. Pero quisiera yo, pues ahora sí que irme directo a la pregunta del día, ¿no? Porque estamos en un 2 de octubre, ya después de 52 años, también esta distancia del tiempo, pues creo que nos ha dado otras maneras de mirar al 68, y una de ellas pues es cómo se ha hermanado este movimiento social con el arte, ¿no? Y el arte ha acompañado obviamente a la lucha social de diferentes maneras, pero de manera muy particular lo realizó con el 68. Se conoce mucho el trabajo que se hizo a través de la gráfica, a través de las canciones de protestas, de lo que en el M68 llamamos los objetos desobedientes. Tenemos, por ejemplo, los tradicionales Judas, que ahí pues nos pueden también ahorita poner en pantalla alguna de las imágenes de la gráfica para que vayamos entrando un poquito en materia. Nos puede ir compartiendo Mar, que es quien está y nos acompaña siempre detrás de este Facebook Live. Y bueno, todas estas manifestaciones artísticas, estéticas, que englobaron pues a diferentes colectivos, pero también a los brigadistas, que eran de alguna manera el corazón del movimiento, acompañaron a las demandas, fueron vehículo para llevar a cabo todas estas consignas, ¿no? Aquí estamos viendo precisamente en pantalla este mural efímero, también el trabajo que se hizo de gráfica. En las posteriores pues vamos viendo estos objetos desobedientes, como puede ser este Judas en forma del gorila granadero, que también se vuelve una imagen muy icónica del movimiento estudiantil.
en otras podemos ver pues la gráfica tradicional, también se ha estudiado y se conoce bastante. Hay otras más que a mí siempre me han parecido fascinantes, como estas brigadas caninas que se ven allá al fondo, o todo el trabajo que hicieron las madres de los presos políticos, exigiendo la libertad de sus hijos. Y esta otra parte que en el M68 se llamó la subversión de los símbolos olímpicos, porque pues coincidió precisamente con las Olimpiadas, y cómo tomaron los estudiantes estos símbolos para hacer ahora sí que una serie de demandas y de críticas al sistema. Pero bueno, además de todo esto, a mí me gustaría preguntarles, pues, ¿cómo consideran que estas expresiones artísticas, estéticas, de imaginación política, contribuyeron a comunicar, como ya decíamos, el pliego petitorio, pero también a generar una memoria colectiva del 68 mexicano, y cómo también esta memoria ha contribuido a detonar un ejercicio de ciudadanía que quizá no se había vivido de tal magnitud, ¿no? Pues no sé, Luis, ¿cómo quisieras comentarnos? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy bien contento de estar con todos ustedes, todas ustedes. Alejandra, Cristina fueron fundamentales como asesoras en este proyecto y es muy bonito que nos podamos encontrar a 2 años de la apertura de M68 para hablar y compartir y repensar ciertos ejercicios que hicimos en aquel momento. Como bien dices, el arte fue fundamental en términos de comunicación, comunicar un mensaje, pero yo lo pondría además en términos de la imaginación y la fuerza creativa de una generación que necesitaba encontrar vehículos para expresarse cuando los medios tradicionales estaban tomados. Si hablamos de objetos desobedientes es porque habían algunos objetos obedientes u espacios obedientes. Me refiero concretamente a los espacios de los medios de comunicación que estaban cooptados por el Estado, a lo que se podía hacer en el espacio público, y los estudiantes, el movimiento estudiantil desobedeció el orden establecido y se lanzó a las calles a tomarla en un momento en el que la Ciudad de México se estaba preparando para recibir los Juegos Olímpicos. En ese sentido, la imaginación con la que hicieron esta toma simbólica y material de la ciudad fue con sus pancartas, con sus judas, con lo que los propios cuerpos de todos los que protestaban podían hacer en el espacio público. Y creo que es uno de los momentos más vibrantes de la cultura y el arte político en nuestro país, donde hemos visto que el 68 nos marcó. Han habido también, una discusión interesante que quizá podamos hablar, es la dimensión colectiva de esta creación, porque curiosamente toda la gráfica, todos estos judas de los que estabas hablando, eran obra del movimiento. Y conforme ha pasado el tiempo han empezado a surgir autores individuales que reclaman cierta propiedad intelectual sobre algunas de estas obras, pero lo fundamental era eso, era hacer una obra en la que se expresaran todos, donde el anonimato servía para resguardar también las identidades individuales, es decir, aquel que se atreviera a hacer un mensaje político en contra del régimen era considerado un disidente y se le podían fincar responsabilidades. Entonces, creo que ha sido uno de los momentos más emocionantes donde la ciudad se volvió el espacio de la poética, los cuerpos y los reclamos, y todo se mezclaba, porque hoy estamos acostumbrados a ver la gráfica como un referente bidimensional, pero tenemos que pensarlo en movimiento, en las calles inundadas de cánticos, de gritos, de gente que se acompañaba. Y la primera parte del movimiento estudiantil fue una fiesta. Después vino la represión y hubieron cosas muy trágicas, pero siempre digamos que fue a través del arte y la protesta como se logró comunicar el mensaje de los estudiantes y se logró contagiar a otros sectores de la sociedad que no entendían qué estaba pasando con este movimiento estudiantil que iba a simbrar al país y a cambiar la forma en la que entendíamos el ejercicio ciudadano. Muchas gracias. Pues Cristina, no sé tú cómo nos quieres compartir tus impresiones, porque además yo creo que tu visión en cierto sentido es única, o sea, no solo por venir
y de haberte formado, digamos, en la UAM Xochimilco, en el área de comunicación, sino también vienes de una familia que tradicionalmente ha comprendido el fenómeno desde adentro de esta mezcla entre arte y lucha. Entonces, ¿cómo ves tú que todas estas manifestaciones artísticas, estéticas, contribuyeron a generar esta memoria del movimiento estudiantil y detonar este ejercicio de ciudadanía en el 68 y post-68? Digo, no. Tienes tu micrófono apagado. Gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Aprovecho para felicitarlos juntos, Eunice y Luis y Alejandro, por el magnífico memorial que se erigió en donde debía estar. Sí, coincido con Luis, pero no era solo una necesidad de erigir una comunicación otra frente a la cerrazón de los medios oficiales, sino que también era una necesidad de agitación y propaganda profunda que tenía que contagiar a la gente de a pie, a la gente que estaba en las calles, mal informada, predispuesta a ver al movimiento estudiantil como una amenaza. Y entonces esto tenía que ser una interpelación estético-política de otro tipo, muy efectiva, por eso el uso y la innovación de medios formales y técnicos, pero también el uso de recursos argumentativos visuales muy importantes, ¿no? De acompañar las consignas con una imagen contundente, del uso del humor, por ejemplo, que fue fundamental, ¿no? La ridiculización del presidente, del granadero, y bueno, esta doble cualidad de testimonio que ahora tiene toda esta producción, gracias al esfuerzo de compañeros que la cuidaron y la preservaron, como Arnulfo Aquino y Jorge Pérez Vega, que conformaron me parece que son las dos únicas colecciones de gráfica del 68, en tanto que la doble cualidad de testimonio, en tanto que informa del momento histórico, de las demandas del pliego petitorio, de lo que estaba pasando en ese momento, pero también en tanto objetos y materialidades de esta otra comunicación, pues constituye un acervo y una memoria fundamental. Incluso para aquellos que siguen acusando de panfletario a todas estas expresiones, pues acudo a Nelly Richard, que habla del panfleto útil, ¿no? De que se sitúa en la contingencia, que se sitúa en su momento histórico para incendiarlo todo, que fue lo que hizo la gráfica del 68. Entonces, bueno, quienes la produjeron, que como dice Luis, no eran todos artistas, sino hubo una democratización de la expresión y de la creación en esta necesidad de manifestarse, pues respondieron con efectividad y también con afectividad, que fue, me parece que es la parte muy importante, esta apelación afectiva que modificó ideas y mentalidades y percepciones de lo que estaba ocurriendo. Entonces, bueno, no hablamos de memoria en general, sino hablamos de una memoria ejemplar construida a lo largo del tiempo, que ahora nos sirve para seguir pues en las luchas actuales, en las luchas concretas, que siguen retomando estos recursos, que siguen planteando las mismas consignas. Y bueno, yo estaba viendo las demandas de pliego petitorio y ustedes díganme si no son absolutamente vigentes, ¿no? La libertad de los presos políticos, el deslinde de responsabilidades, la destitución de funcionarios, la desaparición de cuerpos y órganos represivos, la atención a las familias de las víctimas, el diálogo público, etcétera. Creo que la única es la disolución del artículo constitucional de disolución social, pero bueno, se han erigido otros. Entonces es esta memoria ejemplar operando que nos hace ver que, bueno, que mucho de lo discutido es vigente y urgente. No, por supuesto, creo que hablar de este tipo de memoria que viene desde las afectividades, pues nos lleva a las diferentes dimensiones que puede abarcar este fenómeno. Y por otro lado, como tú bien dices, las demandas son demandas muy, muy vigentes. La derogación pues, del artículo 145, 145 bis, al final se logra, pero de ahí en fuera, pues en realidad
que son demandas que están tan vigentes que pues salen todos los días a las marchas, ¿no? De ahí que el 2 de octubre no se olvida, me parece que abarca como toda una imposibilidad de poder generar justicia. Y a mí me gustaría en ese sentido, Alejandra, tú que realmente vienes de una formación pues en asuntos globales, en relaciones internacionales, que has trabajado mucho el tema de políticas migratorias en México y Estados Unidos, del Estado y la diáspora, del transnacionalismo, es decir, que vienes de otra tradición académica, pero que también miras un poco hasta el 68 para preguntarse cómo se ha construido la ciudadanía. Pues no sé tú cómo nos compartirías tus impresiones, ¿no? Al respecto. Muchas gracias y antes que nada agradecer la oportunidad de compartir con ustedes este espacio y sobre todo en este día, y antes de empezar simplemente tomar un momento para reconocer y recordar a las víctimas de los hechos del 2 de octubre, a los familiares y a los colectivos que desde entonces y hasta ahora siguen luchando por verdad, justicia, memoria. Creo que es muy significativo que podamos seguir retomando esta conversación y retomando los aprendizajes y lo que queda pendiente del 68. Y hablando específicamente de este tema del ejercicio de la ciudadanía en relación al 68, sin duda, como ya lo han mencionado Luis y Cristina, el 68 es un momento detonador de la movilización social, de la construcción de la sociedad civil organizada. El museo creo que logra muy bien mostrar que tampoco hay que nada más dejarlo en el 68, sino que toda esta construcción tiene antecedentes desde los años 50 y otras movilizaciones que contribuyeron a esta construcción de un imaginario político, esta posibilidad de salir a las calles y protestar de estas diversas formas. Pero sin duda el 68 es un referente fundamental de esta fuerza de la movilización social, un momento de transformación en la vida pública en un contexto de represión y censura por parte del Estado, pero también situado en un contexto de movilización social a nivel global, que no podemos olvidar en cualquier momento en que hagamos un análisis tanto de las formas de protesta como de los contenidos de esa protesta. Y también simplemente quisiera poner a discusión y a debate el hecho de que el 68 muchas veces se usa muy fácilmente como un referente en un discurso muy lineal sobre la construcción de la democracia y de la ciudadanía en México, que tiende a invisibilizar la heterogeneidad de los movimientos sociales de esa época, de quién estaba al frente de esas luchas, las tensiones y disputas dentro del movimiento, y obviamente el hecho de que, aunque podemos hablar de una democracia, que hemos logrado tener elecciones democráticas, cambios de gobierno, cambios de régimen, quizás, hemos logrado crear instituciones e instrumentos de protección de derechos humanos basados en un discurso que surgió en esa época. Como bien lo dijo Cristina, las demandas de ese pliego petitorio de hace 52 años siguen muy vivas hoy, y lo expresó muy bien Jorge Volpi en el discurso inaugural justamente del Memorial del 68. Y cabe también mencionar que mucho de lo que aconteció en esos años aún lo desconocemos, porque la impunidad se mantiene como una continuidad entre los hechos de esos años, la violencia del Estado y la que vivimos actualmente. No tenemos un sistema de justicia que funcione, no tenemos acceso a la verdad, a todos los archivos, no tenemos un aparato de seguridad efectivo y confiable, no tenemos un país en paz. Seguimos exigiendo la verdad, justicia y la reparación del daño que se exigía en esos años. Entonces, al igual que ayer, al igual que en el 68, hoy seguimos teniendo movimientos sociales que invitan a este tipo de imaginación política, que utilizan diferentes recursos y medios artísticos en sus formas de protesta y en su lenguaje. Y las demandas que hacen, creo que lo importante aquí es que las demandas que hacen sobre un hecho concreto, por ejemplo, la aparición con vida, la justicia, a la vez fueron aunadas a un discurso mucho más amplio en relación a la justicia social y a una democracia participativa real, en donde se invita a la sociedad a participar de distintas formas que tienen que ver en algunos aspectos con el ámbito legislativo y los cambios institucionales que requerimos, pero también formas de ocupar el espacio público como una manifestación de lo que significa la ciudadanía participativa más allá de lo electoral o lo institucional. Y ahí creo que la diversidad de expresiones que
que se muestran en el museo y que son parte de este debate son fundamentales para hablar de esa construcción de ciudadanía que va mucho más allá de lo legal, ¿no? De lo que se constituya formalmente como espacios de participación ciudadana, sino también como esa acción que se expresa en diferentes aspectos de nuestra vida social y comunitaria. Finalmente, también quisiera decir que creo que una de las tareas pendientes que tenemos es que conocemos el movimiento, el 68 bastante bien, que ha sido el enfoque de muchísima investigación y atención y siempre, ¿no? Como marcando este punto de inflexión en nuestra historia, pero también que en esta conversación incipiente sobre la memoria en México, que ha sido pues relativamente reciente, no porque no haya existido antes, sino porque es hasta ahora que se está abriendo un debate mucho más amplio e integral sobre lo que significa el ejercicio de memoria, es necesario reconocer la complejidad de estos movimientos, la diversidad, las distintas ideas políticas que contribuyeron a la construcción de ciertas ideas de la ciudadanía y de la democracia, pero también reconocer sus límites, a quién han incluido, a quién han excluido estas narrativas y estos ejercicios plenos de la ciudadanía, y la memoria y estos ejercicios que hacemos de investigación, de recordar, de analizar los diferentes objetos que tenemos y las narrativas que existen, tiene que contribuir a esta construcción de la ciudadanía y de la democracia de una manera constante, y tiene que ser un espacio de disputa en donde no nos conformemos con una narrativa lineal sobre lo que sucedió y lo que recordamos. Creo que en ese sentido de esta narrativa lineal, cuando uno piensa en el ejercicio de la ciudadanía y mira el 68, al menos esa ha sido mi experiencia, es ver la cantidad de contrastes que hay para abordar y explicar el movimiento. Por un lado estaban pues todas estas expresiones festivas, irreverentes, que en verdad causan pues como un gusto interno, esta famosa confusión entre la imagen de Díaz Ordaz, que pues veníamos de una tradición completamente de honrar a la imagen presidencial, y luego pues por accidente termina siendo publicado con el pie de foto, se enriquece el zoológico, y bueno, de ahí se empieza a generar toda una narrativa que va ligando cada vez más a Díaz Ordaz, a los granaderos, esta figura del gorila, como esta idea de no una reflexión de las fuerzas de seguridad, ¿no? Que luego, tristemente, sí se vuelve no solamente una pancarta que está ironizando a un presidente o que está ironizando a una fuerza policíaca, sino que queda completamente demostrado en el caso del 68, pues que hubo diferentes niveles de agentes de seguridad que fueron a la represión de los estudiantes desde distintas ópticas y con distintos intereses, aunque todo parece indicar que en coordinación, ¿no? Y esas como los otros tragos muy amargos que yo creo que deja el 68, por eso a veces lo siento muy lleno de contrastes, porque si bien las fechas no lo marcan, pero sí pareciera que era un 68 antes del 13 de septiembre, con esta famosa marcha del silencio, y luego como que empieza una militarización muy grande, empieza pues una represión cada vez más clara, una persecución. Y ahí a mí me gustaría, Luis, preguntarte, porque yo creo que así como el arte y las manifestaciones de la gráfica, de las canciones de protesta de los 60 recuperaron una parte, el arte contemporáneo ha recuperado otra y ha tomado al 68 como una temática para justamente abordar otro tipo de problemáticas estructurales como puede ser la represión. Entonces, no sé, en ese sentido, pues, ¿cuáles tú consideras que han sido las piezas que más han tocado estos temas desde las prácticas artísticas contemporáneas? Un poco en qué consisten, cuáles han sido los diferentes enfoques que han abordado, como esta famosa pieza de Francis Alice. También, si quieres, después platicamos sobre las comisiones que también se hicieron en el movimiento para el memorial, pues, que tocan, creo que otro tema, que ya por ahí tocaba Alexandra, que tiene que ver con los archivos, ¿no? La reflexión en torno al testimonio. Pero si nos puedes platicar más sobre estas prácticas contemporáneas, van abarcando. Sí,
quiero conectar la reflexión sobre el arte contemporáneo con algo que tiene que ver con el proyecto de M68 como espacio para la construcción de ciudadanía o formas de lo político, porque justamente cuando estábamos concibiendo el proyecto hace algunos años, pensábamos que en el arte contemporáneo había la potencia que a veces no tiene el discurso histórico fijo o que no tienen otros registros para apelar a la experiencia de algo tan cambiante como la memoria y donde, como bien decía Cristina, los efectos y los afectos son fundamentales. En ese sentido, el arte en M68 tenía que ver mucho, o era, digamos, un vehículo de posibilidad para comentar varias cosas o incidir en varios asuntos que Alejandra ha marcado muy bien. Uno, el tema de la excepcionalidad, es decir, el 68 no es excepcional. Algunos lo conciben como un principio de cierto tipo de lucha ciudadana, pero ciertamente no es excepcional y es más bien en las repeticiones donde también nos vamos a encontrar hermanando diferentes tiempos históricos y haciendo la memoria viva. Y en ese sentido, un relato tan machacado como el del 68 se intentó construir desde los rincones quizá menos vistos o visibilizados hasta ese tiempo. Y para esto una investigación que fue fundamental fue la de Susana Draper, que piensa en el 68 más como una constelación. Y en ese sentido fue que se hicieron varias apuestas y el arte fue fundamental para visibilizar archivos que no eran visibles o que a los que no teníamos acceso. Y me refiero en este sentido a dar voz y visibilizar a las mujeres en el 68, a contar un relato que no fuera el relato de los líderes, sino más bien el relato de las colectividades, también a poner acento en esta dimensión de los culpables, pero más allá de la figura de Díaz Ordaz y acaso la de Echeverría, sino pensar en cuáles son las redes del poder y cómo lo trastoca todo. Entonces, digamos que hubo en el arte una posibilidad de dar cuenta de estas experiencias del 68, de sus rastros, de sus efectos, de formas que no hubiera podido narrar un historiador tradicional. Y por eso las obras que quiero mostrarles, te pido que me ayudes con el tiempo porque no quiero abarcar más, tienen que ver con la memoria y lo colectivo, es decir, con cómo la memoria es algo que justamente está cambiando, que cada quien puede ir aprendiendo de diferentes modos, y lo colectivo tiene que ver con una dimensión de lo público. Y las obras de arte contemporáneo que elegí, no sé si ya las están viendo en pantalla, ya estoy compartiendo, ¿sí las están viendo? Y ya, las vemos. Perfecto. Es que yo ya no los veo a ustedes porque estoy viendo la pantalla. Pero bueno, quería empezar con esta muy rápido, que quizá es de las más conocidas, que es de Francis Alix, este artista belga afincado en México desde finales de los 80s, y se llama Cuentos Patrióticos, y es un registro audiovisual de un performance que él hace donde cual flautista de Hamelin va conduciendo a un grupo de ovejas que se van sumando a un paseo circular por el asta bandera del Zócalo, conforme las campanadas van sonando, y que tiene que ver con un evento muy concreto de lo público durante el movimiento estudiantil. Y esto es muy importante porque tiene la capacidad, la pieza de Alice, de no fijarse en el 2 de octubre únicamente, sino en un aspecto más amplio del movimiento estudiantil. Esto tiene que ver con las movilizaciones estudiantiles que llegaban al Zócalo hacia agosto del 68, y hay un momento clave en una de las manifestaciones donde se baja la bandera nacional del asta bandera en el Zócalo, y en su lugar se pone una bandera de huelga. La protesta termina y de alguna manera no es ¿cómo se llama el ejército que está con el presidente?
ahora el Estado Mayor Presidencial, opta por hacer un desagravio a la bandera, entonces vuelven a hacer una recreación con una bandera de huelga falsa, que después bajan para instalar de nuevo la bandera mexicana. Y en el Inter llevan a burócratas a atender este evento, digamos, cívico, donde se estaba desagraviando a la bandera. Lo que no esperaban es que los burócratas empezaran a expresar su desaprobación con ser acarreados y empiezan a hacer el sonido del balido de las ovejas, como demostrando, digamos, como su condición de borregos acarreados allí. Y Alice recupera ese momento de la memoria del 68, donde lo público tomó, digamos, el espacio oficial, fue tomado por el movimiento mismo desde la solidaridad con los estudiantes, y lo recupera con este performance que después fue grabado y que se llama Cuentos Patrióticos. Entonces, bueno, aquí estamos instalando las dos condiciones que decía, la de memoria y la de lo público o la memoria colectiva. La siguiente es de Rafael Lozano Hemer, Voz Alta, de 2008, toma lugar en el 40 aniversario del movimiento estudiantil, bueno, de la masacre del 2 de octubre, y lo que hace Lozano Hemer es convocar a un megáfono abierto donde vecinos de Tlatelolco, participantes del movimiento o público general podía acudir a expresar un testimonio a partir de este megáfono que tenía un alcance auditivo de varios kilómetros y que además donde la voz también generaba luz, generaba diferentes ritmos con estos haces de luces que ven allí, y donde toda la Plaza de las Tres Culturas, que es donde tomó lugar el megáfono, se iluminaba. Es decir, se hacía la memoria del 68 presente e iteraba desde el sonido y desde la luz en lo que Rafael Lozano Hemer llama el performance y la arquitectura, y creo que es uno de los momentos donde la memoria se puede hacer presente, pero se hace presente no desde lo monumental en el sentido de permanencia, sino en lo evanescente y potente en su capacidad de contagiar y de involucrar a diferentes actores en la construcción de un espacio provisional de lo público que es muy potente. Otra de las piezas que es fundamental, creo, es esta, más reciente, de Adam Weissman, fotógrafo norteamericano, se llama Tlatelolco Desmentido, y lo que hace Weissman es trabajar con 100 vecinos del edificio Chihuahua, donde los convence de ser parte de una especie de performance que se iba a formar a partir de los ritmos de las luces de los departamentos, y donde él después construye una fotografía imposible con mucho detalle de este edificio a partir de unir diferentes pedazos, digamos, fotográficos, y donde, digamos, que esta fachada, esta exterioridad, tiene un diálogo también con la interioridad, con la vida de los vecinos de Tlatelolco que han soportado desde la masacre del 2 de octubre hasta el terrible terremoto del 1985, y donde de nuevo la memoria toma lugar como experiencia de lo colectivo y en este caso concretamente de lo comunitario. Estamos hablando también de una memoria situada, porque evidentemente se finca con la memoria espacial de la Plaza de las Tres Culturas, y ya estoy casi por acabar. Siempre me gusta recordar la imagen que tienen arriba, que es una maqueta de un proyecto de Proceso Pentágono, uno de los colectivos más importantes de los 70s y 80s, muy vinculado a temas de lo político y la denuncia de la represión estatal. Ellos realizan este proyecto a partir de un concurso que se hizo para honrar a las víctimas, un proyecto para generar memorias sobre las víctimas del 2 de octubre, y esta maqueta fue la ganadora de un concurso y supuestamente se iba a construir en la Plaza de las Tres Culturas. Consistía en excavar una grieta literal por la Plaza de las Tres Culturas, por toda la plancha, donde pudieran estar también inscritos los nombres. El proyecto no se puede desarrollar por temas de presupuesto,
pero de alguna manera me parece muy importante porque era quizá de los proyectos mejor logrados, que con más contundencia hablan de lo que es el 68 como fractura de lo público y de la historia y memoria de nuestro país. Y abajo tenemos, que no me voy a detener porque creo que lo vamos a tocar más adelante, pero el memorial pagado por la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas como un primer intento de hacer reparación simbólica y reconocimiento de la responsabilidad del Estado mexicano en el 2 de octubre. Esto se comisiona a Yael Bartana, una artista israelí, después también de un concurso público, y lo que hay ahí es emular dentro del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM y no dentro de la Plaza de las Tres Culturas, que quizá hubiera sido más potente, la ausencia de las víctimas del 2 de octubre y al hacer visible su ausencia a través de las huellas y de poder caminar sobre esta plancha de cemento, también traemos a la actualidad la memoria de este movimiento. Es importante señalar que este proyecto, aunque lo hable, también es problemático porque se hace reparación simbólica sin realmente fincar responsabilidades y hacer justicia concreta a las víctimas y encontrar culpables. Y por último, pero creo que de esto, no sé, Eunice, si hablo o más bien lo discutimos más adelante. No, por supuesto, los abordando. Bueno, y dentro del M68 hubieron varias comisiones, como mencionaba Eunice. Yo solo voy a hablar de una, que es este proyecto comisionado a una artista chilena de nombre Voluspa Jarpa, Secret Memorialis 2018. Voluspa viene trabajando desde hace muchos años con los archivos clasificados del espionaje, sobre todo con participación de la CIA y el FBI en los conflictos de dictadura y militar en el Cono Sur, a partir del Plan Cóndor primordialmente, y dentro de su investigación ella se encontró con documentos que tenían que ver concretamente con el 68 mexicano, había desarrollado una pieza anteriormente y entonces la invitamos a desarrollar una pieza para el M68 en un momento donde se estaba hablando de desclasificar los archivos y donde habían habido todos estos problemas, porque después de los logros, digamos, que se habían tenido para abrir los archivos del 68 y de la llamada Guerra Sucia, Enrique Peña Nieto los vuelve a cerrar. Entonces, nosotros en el proyecto tuvimos acceso a varios documentos clasificados, se los dimos al artista y ella generó una pieza, que es una pieza que los visitantes pueden penetrar, digamos, y ver dónde están estos documentos, y lo que ustedes tienen aquí son 3 tipos de documentos. Los que están hacia el fondo, en negro, son reproducciones de documentos clasificados con una técnica de rayo láser que corta un acrílico negro, y todas las zonas negras que están viendo eran las zonas que venían clasificadas, es decir, que se borraron de documentos porque tenían, digamos, como información que no se quería dejar para la posteridad y que ella encontró en los archivos de la CIA. Lo que está en los acrílicos en transparente es el llamado informe azul, que es la primera verdad histórica que la PGR entrega sobre el 68 a los pocos meses de ocurrida la matanza del 2 de octubre. Y lo que tenemos en esta zona de aquí son otros documentos que provienen de lo que se llaman versiones públicas en el Archivo General de la Nación, es decir, son versiones que ya aprobó en ese momento los cuerpos de la inteligencia, antes la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, después el CISEN, donde a los familiares o a los activistas de derechos humanos les entregaban documentos donde no se veían los rostros, donde estaban borrados los nombres y donde se confrontaban o se oponían 2 leyes muy importantes en este país. Por un lado, la ley de archivos, que habla del acceso a la verdad, que piensa en las víctimas, y por otro lado, la ley de protección de datos personales, donde el Estado usaba, digamos, a modo la protección de ciertas identidades para no revelar documentos importantes. Y entonces es la pieza de Voluspa
la que en un momento muy controvertido, polémico de la ley de archivos, nos permite hacer una reflexión sobre lo importante que es poder acceder a estos documentos para generar justicia y desde luego políticas de la memoria. Entonces me voy a quedar por aquí, pero quise hacer una pequeña selección pensada desde la memoria, lo colectivo, lo público. No, y creo que la selección que tú haces funciona muy bien y muestra diferentes problemáticas que se han abarcado desde el arte contemporáneo, ¿no? Desde esta que nos presentas de Francis Alice en el 97, digamos, hacia la de Voluspa, pues hay toda una reflexión, por un lado, de esta complicación, como la muestra de Voluspa, de esta protección de los datos personales, que también es un derecho que se ha ganado, como mencionaba Alejandra, los múltiples derechos que se han ganado, pero por otro lado, pues entra en conflicto con la reconstrucción histórica. También las piezas que nos muestras, pues hablan de la complejidad de utilizar al arte como una reparación simbólica, sin que haya una verdadera responsabilidad en términos jurídicos y en términos penales, pues para quienes resulten culpables, ¿no? De esta búsqueda de justicia, de esta búsqueda de verdad estamos hablando, y también, pues de alguna manera, como las mismas prácticas han ido cambiando, porque aunque parece un periodo corto de tiempo del 97, que me parece que es la de Francis Alice, al 2018, pues también han sucedido en México otra clase de fenómenos sociales que han ido complejizando el entendimiento de la memoria de los memoriales, ¿no? Y uno de ellos, pues, inevitablemente es el referente de la lucha zapatista, que, digamos, visibilizó para una gran parte del país demandas sociales de grupos de pueblos originarios que no se habían visibilizado, o que sí, porque ya venían de una gran tradición. Ahorita seguramente Cristina nos platicará más, no era nuevo estas luchas sociales, también son, pues, tienen su relación con las mismas, a veces con las guerrillas y a veces con las luchas de los propios pueblos originarios, pero sin duda alguna el EZLN y las luchas zapatistas, pues, permiten visibilizar a gran escala estas demandas que habían quedado completamente acalladas y que, pues, de alguna manera van generando toda una tradición. Y creo que ahí también las expresiones del 68, de estas primeras expresiones que se hicieron, han contribuido, como tú lo has usado, Cristina, en algunos de tus textos, a los repertorios de lucha de los movimientos sociales más contemporáneos. Y creo que también hace falta entender este otro proceso que se ha dado para ir justamente, pues, preparando más terreno para poder hablar del arte y la memoria en general. Entonces, a mí me gustaría, Cristina, si nos pudieras compartir justamente cómo estas expresiones del 68 van replicándose o detonándose o quizá también diferenciándose de otros movimientos sociales como las luchas zapatistas, que ha sido uno de tus temas de investigación. Has tenido, pues ahora sí que toda una serie de producción, tanto en términos de largometrajes y de libros, con tu libro Autonomía Zapatista, Otro Mundo es Posible, como La Insurrección de la Memoria, un testimonio de las fuerzas de liberación nacional. Y bueno, también has seguido muy de cerca las diferentes marchas y los diferentes demandas en torno al caso Ayotzinapa. Entonces, Cristina, si pudieras compartirnos tus impresiones. Sí, pues hay una memoria de lucha que acude a estos recursos cada vez que se necesita. Y más allá de lo obvio que serían los soportes, los medios, las técnicas inauguradas en el 68 y retomadas a lo largo del tiempo en otros momentos, lo relevante es que la lucha político-ideológica también se da en la significación, ¿no? Entonces tiene que reflejarse ahí en los significantes y en los sentidos propuestos, justo para lo que ya mencionaban, no solo la construcción de otras narrativas, sino la oposición a las narrativas oficiales, ¿no? Y sí, lo vemos a lo largo, tú mencionas los zapatistas, la contundencia del actor histórico y social que se erigió a partir de un levantamiento armado, que eso no hay que olvidar, que es un levantamiento armado, toda esta construcción estético-política de su discurso, pues tuvo su réplica
en quienes no estábamos ahí, pero queríamos hacer algo. Entonces, por ejemplo, yo tengo una amplísima colección de pegas producidas, obviamente sacadas de las que se hicieron en el 68, estas calcomanías que se han hecho en todos los movimientos, otros momentos tan fuertes como Oaxaca 2006 con Azaro, que Azaro ya pasó pues, casi en el mismo nivel que la gráfica del 68 a la historia de este país, ¿no? Y bueno, yo creo que de lo que hablamos no es de obras o de producciones específicas, sino lo que me inclino más por lo que este crítico argentino García Navarro denomina sistemas expresivos, ¿no? Que es esta coincidencia de cuando las propuestas artísticas coinciden con las demandas sociales y son ejecutadas por el impulso de la multitud. Creo que eso es a lo que se refería también Luis cuando habla de estos dispositivos colectivos que se activan y que producen toda esta cantidad de significantes, ¿no? Evidentemente esto también tiene que ver con la consigna erigida en los grupos de los 70 de afectar todo el proceso. No es solo cambiar las condiciones de la producción, y ¿ya se escucha? Ah, perdón. Sí, no es solo modificar las condiciones de la producción, por ejemplo, con el trabajo colectivo, con la forma taller, sino también la circulación de todas estas producciones. Entonces, esto es lo que distingue una praxis estética asumida por artistas y trabajadores de la cultura, no solo acompañantes de los movimientos, sino como parte orgánica de ellos, que da lugar a lo que también se hace referencia de el teatro guerrilla en el 68, el performance hoy, la coreografía, la canción ejecutada por todos, la gráfica repartida de impresión comunitaria. Entonces esto distingue esa praxis estética de la ocurrencia, que también pasa, ¿no? De pronto el artista que decide manifestarse por Ayotzinapa y hace una obra aislada que puede ser buenísima y fuerte y lo que quieran, pero bueno, no se inscribe en esta producción a la que yo hago referencia y a la que he dedicado gran parte de mi trabajo. Retomo a Nelly Richard, que la oí hace poco hablar de cuando las revueltas no solo permanecen como acontecimiento histórico que hay que considerar todo el tiempo, sino también como archivo vital. Un archivo vital que incorporamos todos y cada uno con nuestros recuerdos, con nuestras sensaciones, con lo que nos significó en ese momento, con los deseos puestos en juego y que se reactiva constantemente. Creo que es lo que pasa con el movimiento 68 en lo sucesivo, en los movimientos y en las luchas sucesivas, que no es solo eso que ocurrió hace tantos años, ¿no? Sino que es, como decía Alexandra, pues de pronto es donde ubicamos el inicio de toda esta nueva forma de lo político que viene hasta el presente. Y sí, efectivamente, he hablado del repertorio de la protesta y en este caso de la modularidad del repertorio de la protesta, que no es mío, sino de Cindy Tarrow, cuando aborda los movimientos sociales. Este contagiar, ahora que está de moda esto del contagio, pues contagiemos eso, ¿no? Contagiemos los modos de ser y de hacer, ahora facilitados por las redes sociales, que lo mismo vemos la marcha del silencio en Uruguay de este año, en que se imprimen las huellas en el piso y se sacan los retratos, y el 26 de mayo se hizo aquí en el Antimonumento 43, inspirados por esa acción, ¿no? Hicimos las huellas en el pavimento, colgamos los retratos. Esto es a lo que se refiere el repertorio que se comparte, parte de este archivo vital, de esta memoria de lucha. Y bueno, enfatizar que hablamos de dispositivos colectivos de enunciación, que es un concepto que trata muy bien una comunicóloga, Mabel Piccini, en que el lugar de enunciación es el de un actor colectivo, el lugar de enunciación es el de un actor que surge muchas veces, como ha sido en los últimos tiempos,
pues a partir de una tragedia, que es la realidad. O sea, los padres y madres de los 43 como agentes y bueno, protagonistas morales y que nos alimentan a todos los demás, pues surgen a partir de una tragedia, ¿no? Entonces, este cobijo colectivo, esta necesidad de expresión y de creación, pues democratiza todas estas expresiones, ¿no? Hay esta necesidad de hacerlo, entonces vale la cartulina dibujada por un niño que la impresión de un cartel con un diseño contundente que donó un artista y que se regala al inicio de la marcha. En fin, creo que hay resonancias muy destacables que afortunadamente siguen alimentando esta dimensión afectiva de lo social tan importante en la lucha por instaurar y construir una subjetividad otra que se encuerpe en este sujeto histórico necesario para cambiar las cosas que se tienen que cambiar, ¿no? Claro que sí. A mí me gustaría mostrar unas imágenes, si les parece bien, de justamente tu archivo. Déjenme también yo veo si esto me deja. Creo que ahí ya las están viendo. A ver si se logran apreciar algunas imágenes del archivo, pero creo que se ve una especie de infinito, ¿verdad? Sí. No, sí se Ahí veía, pero ahora estás ahí. Eso. Ahí estamos. Bueno, yo quisiera mostrar algunas de las imágenes del archivo de Cristina Híjar que tenemos en la colección. Pues que en realidad, digo, yo creo que Cristina, mejor tú platícanos de ellas. Bueno, las primeras que alcanzo a ver son las producidas en el levantamiento de Atenco, en la represión de Atenco en 2006, el cartel por Alexis Benumea, el estudiante asesinado en la toma de San Salvador Atenco. El otro no alcanzo a ver bien qué es, pero el que sigue pues es de Magdalena García Durán, un cartel exigiendo su libertad, de una dirigente Mazahua, que no por de casualidad soy concejala del Consejo Indígena de Gobierno. Las que siguen me parece que son de dos exposiciones que se montaron en el terreno ocupado por las costureras y varios colectivos artísticos en Calzada de Tlalpan, en San Antonio Abad, después del temblor de 85, y estas dos exposiciones se llamaron Un grito en la calle. Fueron en 1994 y en 1995, y entonces daban lugar a toda esta cantidad de expresiones, desde mantas, de ojos de lucha, gráfica, objetos. Todo esto forma parte de esas dos exposiciones de Un grito en la calle, montadas en un galerón de lámina que duró ahí mucho tiempo hasta que fueron desalojados por el gobierno del Distrito Federal para permanecer años en un plantón en la calle, y después daría lugar a lo que sería la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, justo que sigue estando atrás en San Antonio Abad, en la colonia obrera. Entonces, todas esas imágenes pertenecen a estas dos exposiciones, Un grito en la calle, que resultan importantes porque es pues una documentación que seguramente, de no haberlas fotografiado en ese momento, pues no habría registro, ¿no? Ni de estas obras ni de estas exposiciones. Voy a regresar aquí a la cámara. Y bueno, creo que a mí me parecía muy importante mostrarlas, igual más de que tú nos compartas otras más allá adelante, pero digamos para ir trasladando de este territorio de las prácticas artísticas, digamos que a veces se escriben en un sistema donde el museo juega un papel fundamental, como para irnos acercando también a estos territorios de dimensiones estéticas, incluso también artísticas, pero que tiene que ver con esto que tú mencionas con los dispositivos colectivos de enunciación, porque creo que ahí es donde se entrelaza y se entrecruza este tema que pues nos une a todos, que tiene que ver con
los memoriales, la memoria, en algunos casos los trabajos desde los museos o los centros culturales. La misma idea de museo es una idea que ha estado cambiando, incluso hay una gran discusión en el ICOM de si van a seguir siendo estas instituciones que tienen una colección, o más bien estamos hablando de espacios de voces polifónicas, democratizadoras, en fin, otro tipo de entendimiento del espacio. Algunos pues consideran regresándole lo público al museo y no solamente quedarse en esta visión más objetual desde lo colonial, pero bueno, aunque son prácticas, digamos, que se amplían y que toman muchos temas, pues a mí me gustaría adentrarnos a esta parte, ¿no? Esta parte justamente de cómo se va entrelazando la memoria y los memoriales. Alexandra, ustedes hicieron hace poco en el Colegio de México, tú contribuiste a organizar este gran coloquio, y a mí me gustaría si nos pudieras platicar un poco de cuáles fueron las temáticas, porque claro, trascendía la parte estética, aunque la retomaron, y vieron otras dinámicas igual de importantes que tienen que ver con la violencia y con la paz y con la procuración de justicia. Sí, gracias. Pues el seminario se organizó en el Colegio de México en enero. Fue un seminario de 2 días con el principal objetivo de reunir académicas, activistas y artistas que han estudiado por muchos años y han participado en la construcción de espacios enfocados en la memoria colectiva en el contexto de las violencias en México. Y en el seminario consideramos tanto los antecedentes históricos, sobre todo hacia los 60, pero también otros antecedentes, hasta el contexto actual. Y una de las grandes preguntas que nos guía en este proceso, en este proyecto, es pensar qué implican los procesos de memoria en un contexto en el que las violencias continúan. ¿Cómo se hace memoria si los temas que estamos conmemorando, sobre los que estamos reflexionando y existiendo justicia, se están repitiendo constantemente? ¿Qué formas de activismo, arte y organización comunitaria existen en torno a la memoria en el contexto mexicano actualmente y cómo se relacionan con esfuerzos del pasado? ¿Cómo se manifiestan estos procesos de construcción de la memoria como parte no solo de conmemoración de eventos pasados, sino también como una posibilidad de transformar las condiciones que produjeron esos hechos violentos y con una proyección de una visión y una imaginación política hacia el futuro? Entonces, en el seminario, por un lado, buscamos documentar los múltiples proyectos de memoriales que hay alrededor del país, descentralizar un poco esta narrativa que, como decía Luis, casi siempre está muy enfocada a lo que sucede en la Ciudad de México, reflexionar sobre los procesos históricos de la construcción de la memoria, tanto de una perspectiva local como nacional, y también en comparación con procesos similares en América Latina, porque existe mucha discusión sobre procesos de memoria en América Latina, pero el caso de México no ha sido tan ampliamente estudiado y discutido. Y también hablar sobre y dar a conocer de manera más amplia todas las propuestas que existen ya sobre los procesos de memoria y memoriales en México como parte de una lucha por la verdad, la justicia y la no repetición en México, pensando que no es que seamos un país que no ha hecho este ejercicio de memoria, sino que en muchos aspectos ha sido silenciado y no ha sido visibilizado, y entender por qué y tratar de buscar alternativas y espacios en donde podamos ampliar esa discusión como parte del ejercicio de la construcción de la paz en nuestro país. Y creo que los puntos en donde coincidimos los participantes es que hay una necesidad muy, muy urgente de ampliar el debate de la memoria en México como parte de esta lucha por la verdad y la justicia, que nos reconocemos como un país que ha sido sobre todo un país de monumentos, con un ejercicio de memoria muy estático, con narrativas lineales sobre los eventos, con monumentos en donde ha habido muy poco espacio para la deliberación, para la apropiación social, la reflexión, la acción y la construcción del tejido social, y cómo podemos entender desde ahí la falta de espacios de discusión y de participación política para construir estas condiciones de no repetición, de verdad y justicia. Entonces, nuestra conclusión o nuestro compromiso como parte de este ejercicio es cómo crear espacios permanentes de discusión y acción sobre la memoria en México, que sean multidisciplinarios
y sobre todo que incluyan a los familiares y a los colectivos, que son quienes desde históricamente son quienes han hecho visibles estos hechos de violencia, las desapariciones forzadas, y que estos esfuerzos puedan darse a conocer a diferentes públicos, porque generalmente han estado concentrados en ámbitos bastante cerrados. ¿Cómo podemos ampliar esa discusión en el ámbito social más amplio? Y también acompañar el esfuerzo de las organizaciones que están trabajando en este ámbito de una manera más amplia. Voy a tomar unos pocos puntos en donde hubo más debate, y ojalá que Luis y Cristina y también tú, Luis, se puedan ampliar un poquito estos puntos, estas preguntas, si les interesa discutir un poco más. Pero creo que una de las grandes preguntas es pensar que la memoria no es una sola, no hay una cosa, un evento, un lugar que podamos reconocer como el espacio de memoria, sino que hay diferentes tipos de memoriales y tienen diferentes funciones para diferentes personas en diferentes momentos y están en constante construcción. Son espacios de duelo individual y social, espacios de construcción de comunidad, espacios de encuentro, espacios de resistencia y reclamos de justicia, espacios de disputa, espacios también cooptados por el Estado, y hay muchísimas prácticas y formas de rememoración. Entonces es importante no singularizar y no homogeneizar espacios que son muy abiertos y que se construyen de distintas maneras por diferentes actores. Y por otro lado, que esos espacios de memoria responden a diferentes formas de violencia. Por eso los llamamos las violencias, hablando de una manera amplia de una trayectoria histórica, desde los legados del colonialismo en nuestro país, la violencia de la guerra sucia, hasta la violencia actual, pero no solo la violencia relacionada con la guerra contra el narco, sino también la violencia de género y las violencias estructurales que se manifiestan de distintas maneras. Entonces, y ahí plantear la pregunta y contrastar un poco con la narrativa lineal del Estado de quiénes son las víctimas, quiénes son los perpetradores en estos casos, a quién se conmemora y cómo se conmemora y a quién no. ¿Por qué hacemos memoria de algunos eventos y no de otros? ¿Qué constituye el espacio en donde sí podemos reconocer algunos eventos socialmente y otros quedan minimizados, invisibilizados? También hablamos un poco de cuáles son las funciones de los memoriales y si tenemos que hablar de impacto cuando hablamos de un memorial, qué función tienen que tener, cuál es el público al que tienen que apelar, tienen que ser el espacio desde donde se haga la transformación de una política pública, el cambio de conciencia social o no, y por qué. Esa es una pregunta que permanece y que coincidimos en que cuando hablamos cuando tenemos esta discusión, hay que abrir ese espacio para la disputa, que justamente los memoriales tienen que ser el espacio en donde se puedan tener estos debates y estas disputas y escuchar la multiplicidad de voces alrededor tanto de los eventos como de las formas en las que estamos haciendo memoria sobre esos eventos. Hablamos también que en México, como parte de esta invisibilización de los esfuerzos de memoria, hay muy pocos recursos para apoyar los esfuerzos de memoria. Entonces, muchos de estos trabajos de memoria, los espacios que existen, resultan insostenibles porque ni el Estado, ni las organizaciones, ni la sociedad invierten suficientes recursos para que no se abandonen los proyectos y para que exista un proceso real de apropiación por parte de la sociedad de estos espacios, porque sin la apropiación y la participación de las personas afectadas y del resto de la sociedad en estos espacios no cumplen su función y quedan abandonados, invisibilizados. También hablamos un poco lo que mencionaba yo antes de qué voces quedan dentro y qué voces quedan fuera dentro de los procesos de memoria y cómo se hacen estos procesos de memoria. Creo que Luis podría hablar mucho de cómo a veces la presión y la urgencia de hacer ciertos esfuerzos de memoria de acuerdo a ciertas fechas alrededor de los intereses del Estado o de un aniversario de alguna conmemoración, obligan a tomar ciertas decisiones que dejan fuera procesos deliberativos que son esenciales en los procesos de la construcción de memoria, en donde realmente participen las personas afectadas directamente y se construye una memoria que principalmente reconozca sus demandas.
Y finalmente, 2 puntos más. Uno, ¿en qué momento podemos hacer esta memoria, los ejercicios de memoria en México? Sobre todo cuando, aunque hablemos de una transición democrática, no podemos hablar de una justicia transicional en México, ¿no? Quedan pendientes muchos de los reclamos de justicia, hacer responsables a los perpetradores de muchos de estos crímenes, y un contexto de impunidad. Entonces, ¿cómo podemos hablar de memoria y cómo la memoria puede funcionar para presionar a que esos procesos se lleven a cabo para muchas de las víctimas y las familias? Los memoriales justamente hacen lo contrario a lo que se busca, en el sentido de que el memorial puede marcar como el final del evento, como lo trató de hacer el gobierno de Calderón con el memorial a las víctimas de la violencia en Polanco, ¿no? Ya quedó el memorial, ya nos deslindamos de responsabilidad y el reclamo de justicia se queda un poco trabado porque ya está ese espacio que supuestamente conmemora y es parte del proceso de reparación del daño. Entonces, para algunos grupos es adelantado empezar con procesos de memoria en términos de ocupación del espacio público con estas marcas, que puede ser un memorial, un monumento, un antimonumento, y para otros grupos es parte de la necesidad de poner el debate en el espacio público y parte de la manera en que se puede presionar hacia la movilización de diferentes actores, y no solo el Estado, sino también la sociedad, para que haya un reconocimiento de los eventos y una respuesta. Y en eso, con esto termino, que casi siempre en estos debates hablamos de la responsabilidad del Estado, ¿no? El Estado como responsable de las condiciones de violencia estructural, responsable de violencia directa a las víctimas en muchos casos, pero a la vez es un actor con el que se tiene que trabajar en los procesos de memoria, tanto la construcción de estos espacios, pero también las políticas, los cambios legislativos, institucionales que se tienen que hacer para lograr que estos reclamos de justicia obtengan la respuesta necesaria. Entonces, las tensiones que ocurren en este reclamo en contra del Estado y a la vez la necesidad de trabajar con el Estado, que en algunos casos resulta en la cooptación de las demandas, en la cooptación de los esfuerzos de memoria realizados por los individuos, por los colectivos, por las comunidades. Y por otro lado, en esa discusión a veces queda fuera el hecho de que en México no solo es la falta de responsabilidad por parte del Estado, sino también la indiferencia de la sociedad civil o gran parte de la sociedad mexicana con respecto a la violencia, que tiene que ver en gran parte con una narrativa que existe históricamente de las víctimas como personas que se merecían de alguna manera lo que ocurrió porque en algo andaban, ¿no? Como se ha dicho. Entonces, ¿cómo los memoriales pueden cumplir esta función de, uno, acercarnos más a la verdad, a las historias de quiénes eran estas personas, de no homogeneizar a las víctimas ni a los perpetradores, y también romper con esta idea de que las víctimas son otros, que están allá lejos y que son criminales? ¿Cómo podemos lograr cambiar estas narrativas desde la perspectiva del memorial? Y pues nos queda mucha tarea pendiente, porque es muy claro que en la academia, en el debate público, estas discusiones necesitan profundizarse, necesitan ampliarse, necesitan comunicarse a un público más amplio. Necesitamos desarrollar mejores metodologías para investigar estos temas. Tenemos muchos archivos que descubrir y explorar, y también en un proceso actual y continuo tenemos que desarrollar formas éticas y responsables de acompañamiento y de acuerpamiento con las personas que están viviendo esta realidad día con día, ¿no? Entonces es ese debate también desde la perspectiva académica, sobre todo de cuál es el papel de la academia, qué recursos también se pueden comprometer desde las instituciones de investigación, desde las universidades, para participar en estos procesos. Bueno, pues sin duda una serie de preguntas fundamentales. Creo que perdimos a Alexandra, ando mexicanizando el nombre, pero... Aquí estoy. Sí, Alejandra. Alejandra, ya regresó. Y sí, planteas muchas preguntas que
que son muy necesarias, indudablemente, y que además pueden ser incluso hasta un poco avallazadoras cuando pues trabajamos en un memorial, y que estas preguntas que ustedes que se hicieron en este coloquio también se las hizo la institución y las personas que trabajamos en la institución. Yo llevo en el Centro Cultural 7 años, en otras áreas, digamos, el memorial como tal lo tomé hace 2, y creo que hay preguntas fundamentales, ¿no? ¿Cuál es la función del memorial específico del 68? ¿A qué contexto pues corresponde? ¿Cuáles son las formas de conmemoración que se quieren hacer ahí? ¿Cuál es el cambio de conciencia social que también se plantea? ¿Qué voces quedan dentro? ¿Qué voces quedan fuera? Y bueno, fuera precisamente en este ejercicio, este primer memorial que hubo en el 2007, que trabajaba mucho desde una perspectiva cronológica, trabajando con todos estos testimonios que yo creo que empezaron a generar este gran relato del 68, pero que era, en mi opinión, necesario escuchar de lo que conocemos como los líderes históricos, una investigación pues de mucha profundidad que hizo Álvarez Vázquez Mantecón, de la mano de Sergio Raúl Arroyo, pero que 10 años después, pues obviamente había otras preguntas y otras dimensiones para analizarlo, y es ahí, pues junto de la mano de Luis Vargas, pero también de en verdad un equipo muy amplio de asesores, de investigadores, de gente que lleva mucho tiempo estudiando el memorial o trabajando ahí, de la misma ex coordinadora del memorial, Esmeralda Reynoso, pues irnos preguntando qué nueva función tenía que tener este espacio, también de la mano de nuestros espacios de mediación, porque nuestro memorial, y yo lo digo con muchísimo orgullo, es un espacio principalmente educativo y didáctico, que tiene una función para las escuelas, y también nos interesa trabajar de la mano con las escuelas para que la institución museística o el centro cultural, en nuestro caso, pues abone a otras narrativas que por las mismas dinámicas de las escuelas a veces es muy difícil trascender, ¿no? Y bueno, fue justamente en este trabajo de configuración que se realiza el memorial del 68, el M68, y estas comisiones, que a mí me gustaría que vieran algunas de las imágenes, ya justamente Luis abarcó la de Voluspa Jarpa, pero también, bueno, está esta gran monumento a la ausencia, que así se le llamó, que es una iniciativa más bien de reparación simbólica que se hace por parte de la CEAB, y que se monta y se trabaja en el memorial. Sí se trabajó con los colectivos del 68 para realizar esa primera monumento a la ausencia. Aquí estamos viendo la comisión que se le encargó a Plinio Ávila para hablar de la Dirección Federal de Seguridad, que pues era un tema que era vital empezar a hablar de él, y que será vital en los últimos, pues en los siguientes años, precisamente por su conexión con la Guerra Sucia, que me parece que es uno de los periodos que se va a revisitar y a reentender o entender, ¿no? Entonces, bueno, también era importante hacer una comisión artística que al menos abordara este tema desde otra perspectiva. Está, como ya comentábamos, la pieza de Voluspa Jarpa, que precisamente hace pues un cuestionamiento a la dificultad que puede ser la toma de o la lectura de ciertos archivos y de ciertos documentos. Ya lo comentaba Luis, pues esta problemática que trae la protección de datos personales, los documentos clasificados, documentos que desclasifican, pero luego es difícil encontrar en archivos, entonces casi equivale a no poder acceder al conocimiento y a la verdad, como claramente y visualmente se lo recupera Voluspa Jarpa en esta serie de piezas. Y también se ha trabajado, digamos, con estas comisiones que hablan un poco más desde el cuerpo, desde este cuerpo que puede ser también un territorio, y que exploran pues otras maneras de entender los archivos y entender la problemática, como la pieza, no sé si tenemos imágenes de Pablo Martínez Zárate, El cuerpo es un archivo, que es una proyección de diferentes proyecciones, digamos, en una pieza 360. Pero bueno, este es el trabajo, digamos, que se ha hecho el memorial, y en este trabajo de volverse a contar
la historia del movimiento estudiantil. Ya habíamos abordado y platicado otro tipo de cambios que eran necesarios, no hablar desde los niveles históricos, englobar la perspectiva de género, el irlo entrecruzando no solamente de manera cronológica, sino con otros núcleos que nos parecían muy importante tener, como el papel de la prensa, y que no se había pues abordado, digamos, desde el memorial. Por supuesto, el de todos los culpables, y luego pues su correlato o su recorrido hermano con los movimientos sociales, el trabajo que hizo Comité Eureka para la búsqueda de desaparecidos y de desaparición forzada, que me parece que es otro de los grandes temas que están pendientes en muchos sentidos, trabajando también de la mano pues de cómo el 68 se desbordó a otros límites de la autoridad, de la diversidad sexual, en fin. No quisiera yo aburrirlos con estos temas, pero sí, digamos, comparar, contrastar esto que ha sucedido en los últimos 5 años en torno a los antimemoriales. Y bueno, por ahí tenemos unas imágenes, Omar, si nos puedes ayudar a compartirlas, de los antimemoriales que parece que están en otra lógica, ¿no? Justamente romper con estas lógicas del monumento, que como ya bien señalaba Alejandra, muchas veces, más allá de cumplir su objetivo de conmemorar o de memorar, pues la operación política del monumento es en sí también una agenda oculta, es una estrategia de olvido y de silencio, porque eso ya está en el pasado, eso ya es parte de la memoria, y aparecen estos antimonumentos desde hace 5 años en la Ciudad de México, aunque no es exclusivo de la Ciudad de México, como bien lo han abordado otros investigadores que también han aparecido en la ciudad de Krill, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Monterrey, en Lagos de Moreno, algunos relacionados con luchas pues, tradicionales como el del 68, pero también principalmente con todas estas violencias y masacres que ha habido y desapariciones forzadas, ya sea de crimen organizado o de lo que algunos llaman terrorismo de Estado, o esta violencia de género ya estructural. Y a mí me gustaría pues preguntarles a ustedes tres desde sus ópticas, ¿cómo podemos explicarnos este fenómeno de los antimemoriales? ¿Qué diferencias se encuentran? Ya Alejandra mencionó algunas con respecto a los memoriales o con la lógica del monumento. ¿Por qué llamarles así, antimonumentos? Y claro, cómo se van hermanando con otras expresiones artísticas similares que contribuyen o no a poner en la discusión pública ciertas demandas de justicia pendientes, y por otro lado la atención que entran en no dejarlas simplemente en un nivel de memoria, porque claramente hay que hacer memoria, pero claramente hay que hacer justicia y estrategias de no repetición. Entonces, me gustaría escucharlos. Luis, primero los hombres. Tu micrófono está apagado. Voy a comentar básicamente algunas de las cosas que dijo Alejandra primero, si me lo permiten, porque realmente ese encuentro que ella narra en el Colegio de México a principios de este año, para mí fue una de las cosas más importantes que me ha pasado en los últimos tiempos en términos de dificultades. Es decir, el espacio que en este momento Alejandra dibujó es verdaderamente un espacio muy necesario y en constante fricción. De entrada, porque necesitamos una academia más activista, que esté más, que sirva como acompañamiento, pero que sea capaz de comunicar con los familiares, con las víctimas, porque ahí había, digamos, a veces unas dificultades para escucharnos los unos a los otros por cuestiones de cómo se construye la narrativa, ciertos vicios, digamos, como que tenemos en la academia introyectados, o había por el otro lado, del lado de los activismos, también una desconfianza con la academia misma, con las instituciones. Y aquí es muy curioso porque en el contexto de esta reunión donde habían muchos involucrados con memoriales o antimonumentos de los últimos años o vinculados a la guerra sucia o en el marco de la llamada guerra contra las drogas,
la UNAM aparecía como una institución del Estado y oficial, lo mismo que Circular de Morelia, que es este espacio patrocinado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Y allí había una fricción que en realidad creo que es un espacio de oportunidad y que tiene que ver con cómo por ejemplo, un memorial universitario como el M68 le habla a los antimonumentos o a otras iniciativas de la sociedad. Y es importante señalar diferencias en lo que entendemos a veces como muy ampliamente o llanamente como lo público, es decir, hay esfuerzos que vienen de lo comunitario, que responden a espacios de construcción ciudadana muy puntual, que tienen otras lógicas y a los que espacios como los de la autonomía universitaria creo que debemos acompañar, pero debemos acompañar no desde una verticalidad, sino desde una apertura y un desaprendizaje de formas que tenemos ya muy aprendidas, tristemente, en la universidad. Y es difícil, de verdad, abrir estos espacios, y esto creo que también, si a nivel de academia hay una dificultad, desde el gobierno creo que la hay más, sobre todo porque procesos como los de justicia transicional muchas veces siguen atendiendo, como muchas realidades de este país, a lógicas sexenales, a proyectos políticos concretos, y entonces es muy difícil hacer una política de la memoria que sea capaz de anudar diferentes procesos en el tiempo, a diferentes grupos. O sea, creo que sí estamos frente a un reto bien fuerte, y me gusta mucho que estén Alejandra aquí, que esté Cristina, que ha sido alguien que ha acompañado de verdad a los movimientos sociales en diferentes partes del país, porque ahí es donde el M68 tiene un sentido en el 2020. Si no, se vuelve esta cosa de excepción, que si bien tiene muchas potencialidades didácticas, también se desentiende de su presente. Y bueno, tengo otras cosas que decir sobre antimonumentos, pero prefiero pasar la estafeta a mis compañeras. Cristina, no sé si quieres compartirnos tus impresiones sobre los antimonumentos, sobre toda esta problemática. Claro que sí. Primero les muestro este libro recién editado por la Fundación Henrik Böll, que como no ha podido haber presentaciones, la fundación no los vende, sino que se regalan las presentaciones. Esperemos que pronto todos podamos contar con un ejemplar de esto, que documenta exactamente esta experiencia. En las diapositivas faltó el último, colocado el 22 de agosto pasado, dedicado a los 72 migrantes masacrados en San Fernando. Está sobre Paseo de la Reforma enfrente de la embajada gringa. Por el otro costado dice: nadie es ilegal en el mundo. Estas son las postales que se reparten en las instalaciones, y en la primera, justo, esta es una que se hizo después para la réplica del MOAC. Se precisa por qué se dice antimonumento. Porque monumento, por definición, remite a un acontecimiento del pasado que es necesario aprender. Estos no pretenden ser monumentos de recuerdo de nada, porque no aspiran a perpetuar un recuerdo, sino alterar la percepción de que un hecho es inamovible. Se define como una protesta permanente en el espacio público de reclamo y de justicia al Estado. Es una llamada de atención pública, y a quien quiera atenderla, de que hay un pendientito ahí por resolver. Este es el sentido de los antimonumentos, que, como han dicho mis compañeros y sobre todo Alejandra, es imposible separar la memoria de la verdad y la justicia, y esto lo tenemos que entender y manejar las tres palabras y los tres conceptos a la par todo el tiempo. Entonces, ni monumentos ni memoriales, sino lugares de memoria activados comunitariamente, producidos por comunidades en lucha, sean los padres y madres de Ayotzinapa,
sean los familiares de Pasta de Concho organizados, los familiares de los 49 niños, el comité del 68. Es decir, hablamos de comunidades políticas organizadas que promueven estas instalaciones. Entonces, esto no tiene nada que ver ni con la memoria de bronce, ni con los memoriales impuestos, sí, que carentes de todo sentido político. Ya mencionaron el memorial a la violencia de Calderón, que así lo denominó Javier Sicilia, un espacio vacío, despojado de todo. Es un espacio, si lo quieren ver, es un espacio bello, pues. El Comité del 68 lo intervino poniendo los nombres de los distintos agravios y las distintas masacres, pero hay una especie de acuerdo dentro del movimiento social de dejarlo vacío. Es un espacio de la nada, pues. Lo mismo pasó con la Estela de Luz, vuelta a Estela de la Paz, con las placas del movimiento puestas a los pies, con casos concretos de desaparición forzada. Entonces, a lo que voy es que estos sí son apropiados comunitariamente, son lugares vivos, a donde se hacen las paradas, donde se realizan los actos fundamentales, las conferencias de prensa, los servicios religiosos, nada menos con obispos, compañeros como Raúl Vera. El 65 ya tiene atrás una jaula donde se depositaron los cascos y el carbón que llegó desde Coahuila el año pasado. Entonces son lugares vivos, cobijados, cuidados, hay jornadas de mantenimiento, es decir, hay una colectividad que está atrás, que no va a permitir ni que se mueran ni que se destruyan. Hay advertencias constantes. Antes se sacaba cada vez que se instalaba una petición en change.org exigiendo su permanencia. Bueno, en el 72 ya no apareció la petición change.org porque es muy chistoso, porque quienes atestiguamos estas instalaciones oímos a los policías con sus radios y a la gente del gobierno del DF diciendo, no, es otro antimonumento, sí, no hay problema. Es decir, hasta el gobierno de la ciudad ya le dio esta categoría de ruta de la memoria que se impuso por la comunidad, ¿no? Entonces ahí se van a quedar y ahí sí hay una comunidad que los respalde, ¿no? Hemos tenido pleitos con aquellas otras luchas que los intervienen, que los lastiman, precisamente porque valoramos lo que cuesta organizar estas jornadas de mantenimiento para la pintura, para el lijado, para el antigrafiti, en fin. Entonces, bueno, no es un objetivo simplemente de memoria, sino es un objetivo político y es un objetivo de lucha permanente, de una acción colectiva contenciosa. Este calificativo es importante, que define al enemigo, lo ubica, es decir, fue el Estado, fue el ejército, se pone frente a la Casa de Bolsa para pegarle a Germán Larrea, se pone frente a la embajada gringa para, contra su política racista y asesina contra los migrantes. En fin, cuenta todo. La forma, por supuesto, la forma escultórica espectacular, ¿no? Que me parecen además unas muy bellas piezas escultóricas, la acción impecable, las acciones colectivas impecables para sus instalaciones. No hay un solo accidente, no hay un solo drama, no hay un solo enfrentamiento. Ahí cuenta mucho el acudir a colectivos como la Brigada de Paz Marabunta, que garantiza la seguridad. Y bueno, esto causa de pronto mucha curiosidad sobre las individualidades, ¿no? Atrás, quién hizo, quién lo diseñó, quién lo está poniendo. Y si uno ve, bueno, el del 68 estaban los padres y madres de Ayotzinapa y los normalistas, ya estaba Tenco y estaba además el comité del 68, es decir, no hay individualidades. Ahora sí que Fuente Ovejuna, señores, igual que con las brigadas del 68, ¿no? Entonces, estas colectividades organizadas con objetivo político, creo que son garantía de erigir una memoria y objetualizar la memoria de otro modo, ¿no? Esto ha tenido réplicas importantes, ya proyectabas el de David y Miguel, que no entran en estas características de instalación, porque eso lo instalan las familias de David y Miguel, fundamentalmente la de David. El News Divine,
también hizo su antimonumento, el número 12, que fue secuestrado por el criminal el Gustavo Amadero. En Guatemala se instaló un 56 por las niñas que murieron quemadas en un orfanato. En Formosa, Argentina, se instaló un 43+1 por un chef argentino desaparecido en Guadalajara. Y ahora recientemente, en los 6 años, pues ya vimos los antimonumentos 43 en Acapulco, en Iguala, en Chilpancingo, en fin. Entonces ya en la Ciudad de México ya son 6, ¿no? Pero es muy importante también precisar, se mencionó Circular Morelia. Es importante mencionar, y ahí voy a tratar de compartirles la pantalla, esa iniciativa del primer sitio de memoria en México, sucedió porque mi papá estuvo detenido desaparecido en ese edificio. Entonces, el 14 de febrero, que fue la jornada de represión a las Fuerzas de Liberación Nacional en 1974, decidimos instalar esta placa en el parquecito que está enfrente. Esta es la segunda placa, porque la primera no duró ni 12 horas, fue destruida a mazazos con una violencia y una brutalidad terrible, y la volvimos a instalar en marzo, ahí sí, el colectivo IJAR, y bueno, resultó muy importante porque eso detonó toda una preocupación de esta oficina a cargo de Félix Santana y de Pepe Rebeles por atender esta cuestión y promover en el sótano de este edificio que se ve atrás la instalación de este primer sitio de memoria. Ahí está la instalación de la placa. Como pueden ver, no es casual que esté Atenco, que esté la Asamblea de Pedregales de Coyoacán, el Comité 68. Lo mismo hicimos en Nepantla, una exposición. Cristina, no estamos viendo ninguna imagen. Queremos ver si puedes compartir ya para que la podamos ver. Gracias. Si pues, quieres, yo pues según yo la estaba compartiendo. Ay, perdón. A ver, ahí va. Se los paso rápido. Creí que la estaban. Esta es la de Morelia, Circular Morelia 8. Ahora sí ya la vemos. Sí, esta es la segunda que pusimos, que ahí permanece en mosaico. Este es el acto de instalación, como les decía, con Atenco, con Doña Fili, con el Guaymas de la Liga 23 de septiembre, el Gritón, David Roura. Esta es la que se instaló en San Miguel Nepantla, también, donde fueron masacrados 6 compañeros el mismo 14 de febrero. Y bueno, esta tradición de instalar placas, estas son la de los 5 de la Narvarte, que tampoco amaneció al día siguiente. Parece que los mismos vecinos la quitaron, lo cual es infame, ¿no? Estas son las de la Estela de Luz. Estas son las que pone el Hijos México para señalar los lugares de desaparición. Y aprovecho que tengo la pantalla compartida para ver estas otras acciones, ¿no? Esta es la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres en la ciudad de Guadalajara. Entonces está un lugar muy bonito y está Orozco y María Izquierdo, cosas espantosas como Marcelino García Barragán. O sea, esta memoria que no distingue, ¿no? El criminal junto al pintor, en fin. Pero está Fray Antonio Alcalde y Barriga, un obispo que fundó hospitales, la universidad y demás. A un año de la desaparición de los estudiantes de cine de Guadalajara, en la marcha conmemorativa, las madres destapan, junto con el escultor Alfredo López Casanova, estas leyendas. No son 3, somos todos. Y en la base, memoria, verdad y justicia. Vivos los llevaron, vivos los queremos. Este es un acercamiento. Es decir, son el tipo de acciones que me parecen contundentes y que no salen de las instituciones ni de la academia, salen de las mamás,
de los artistas solidarios, de la comunidad organizada. Entonces, yo considero que ahí la llevamos, memoriales móviles como los bordados por la paz y la memoria, que bueno, hacen este tipo de acciones, los bordados de los 43 por la Asamblea de Pedregales, en fin, incluso los realizados por Gabriel Arroyo, que bordaron a los 50 años del 68, la gráfica del 68. Entonces, bueno, me parece que estas manifestaciones de memoria generan sus propias condiciones y lo hacen así de simple, ¿no? Obviamente nadie lo cubre, ni somos millones de personas, ni de pronto sentimos que a nadie le importa, pero sí importan, ¿no? Y ahí están y ahí permanecen. En particular la de Fray Antonio Alcalde me parece también una acción espectacular, haberla hecho. Evidentemente hubo una diputada priista que inmediatamente demandó que quitaran ese agravio en la rotonda y con el obispo y demás, y se ganó que se quede, ¿no? Entonces me parece que todo esto que se menciona, todo lo que pone Alejandra en la mesa, claro que estamos en pañales aún frente a los procesos de memoria en otros países, pero creo que ahí la llevamos. Creo necesaria esta coordinación entre el movimiento social, la academia, las instituciones, lo que ustedes han hecho en el M68, incluso el Museo Casa de la Memoria Indómita, Circular Morelia, que bueno, de pronto está poco visitado, la gente no sabe que existe, ¿no? Hay que ocupar estos estos espacios, ¿no? Y ocuparlos en la mejor tradición de ocupas, claro, para apreciarlos y visitarlos y después retirarse, ¿no? Porque bueno, hay que cuidarlos y hay que alimentarlos y que permanezcan, ¿no? Entonces, bueno, todo cuenta en estas acciones. Creo que sí hay que voltear a ver a la calle, ¿no? Hay que voltear a ver a lo que se está realizando, porque se están haciendo muchas cosas y bueno, son a partir de las comunidades organizadas con objetivos políticos y con una demanda permanente de memoria, verdad y justicia. Eso es lo que podría decirles. Alejandra, si nos compartes pues tus impresiones de los memoriales. Sí. Creo que abre la conexión, pero nos da tiempo para acabar a las 19:45, así que si nos compartes, ¿Sí me escuchan Alexandra? bien? Sí. La importancia y lo valioso de tener una multiplicidad de expresiones, definiciones y espacios de memoria creados por diferentes actores con diferentes funciones. Tenemos Me parece que está fallando un poco tu red. ¿Ya estoy? Ahí ya te oímos otra vez. Ok. Creo que si nos detenemos un poco a pensar en el antimonumento y su valor en este momento, es el hecho de que, como dijo Cristina, es un espacio de protesta permanente en el espacio público que trata espacios incómodos, alejados del discurso ya más tradicional y más aceptado tanto acá cierta cooptación Sí. sigue activa. Como se está cortando un poquito, pensábamos a lo mejor ir cerrando y ahorita que se establezca mejor tu señal, continuar. Alcanzamos a escuchar algunas cosas que decías. Luis, si tienes algo más que comentar o quieres cerrar, comentando algo más de los antimemoriales o... Creo que
Lo único que yo sumaría es también ver qué ha pasado desde otras lógicas que tienen que ver más con la protesta y cierto tipo de táctica de guerrilla del público, con los scratches y las intervenciones sobre todo de colectivos feministas, que creo que también hablan de otras marcas de lo público que es importante considerar con todo lo difícil que es a veces negociar y cómo son algo que inoportuna, pero que está para llamar la atención sobre otras violencias, porque en esto que estamos viendo de las luchas por la memoria, la verdad y la justicia, también tenemos la suma de violencias de las que hablaba Alejandra, y la feminista es una demanda que está allí puesta al centro, que inoportuna, pero creo que en eso también hay mucho de su potencia y que la antimonumenta sería, digamos, otro tipo de registro y de espacio de intervención, quizá con lógicas incluso distintas a la del cuidado comunitario, pero igualmente válidas y vibrantes para un México contemporáneo, que es un México que desde muchos lados está gritando por toda la violencia que vivimos. Y no tengo un punto de vista o una conclusión, sino más bien me llena de asombro y de ganas de seguir pensando y haciendo cosas juntos en lo que es un territorio muy, muy vivo del México actual. Y no sé si ya Alejandra le sirve el micrófono porque creo que tenía algo importante que decir. Bueno, probemos. Nada más quería terminar diciendo que los antimonumentos también tienen un potencial enorme en términos de alcanzar a otros públicos que quizás no estén tan naturalmente orientados a este tipo de espacios, y también que, como dice Luis, también abren un espacio para una conversación más interseccional entre diferentes movimientos, algunos que no tienen necesariamente que ver con la memoria, pero se utilizan en relación a otras luchas y toman otros sentidos y otro valor político y social, que creo que ese es justo lo que quiere lograr un memorial en contra de un monumento, una lucha constante, una regeneración constante de nuestra discusión sobre nuestra relación con el pasado y cómo eso informa nuestro presente y nuestro futuro. Y otro punto importante de los antimonumentos que creo que podemos retomar también como conclusión es que también luchan en contra de la patrimonialización y la institucionalización de los espacios de memoria, como si ese fuera su destino final, contra otra vez esta narrativa lineal de que se hace la lucha y se hace el memorial y termina ahí la discusión, y que eso es deseable. El antimonumento lucha contra eso, es un espacio mutante, precario, autogestionado, que, como dice Cristina, no se tiene que atribuir a alguien en particular, es de todos, y en ese sentido pluraliza la discusión y abre la discusión, no sin pensar que no son controvertidos y polémicos, no todo el mundo está de acuerdo con ellos, no representan a todos los colectivos, no todos se sienten identificados, incluso pueden crear una cierta competencia entre diferentes espacios de memoria que pueden ser contraproducentes, pero también así es la memoria, estas tensiones y estas luchas constantes, y así tienen que ser. Y simplemente quiero terminar agradeciendo este espacio, porque justo lo que necesitamos son espacios multidisciplinarios donde podamos traer todas estas expresiones artísticas, académicas, históricas, y ponerlas en conversación para apelar a diferentes lenguajes, a diferentes disciplinas y habilidades y a diferentes públicos, porque solo desde ahí vamos a poder construir diferentes narrativas y diferentes espacios de justicia, verdad y memoria. Pues muchas gracias, en verdad, Luis, Cristina, Alejandra. Un gusto tenerlos aquí y poder platicar con cada uno de ustedes que siempre pues alumbran y iluminan este territorio. Me gusta mucho el comentario que hace al final Alejandra de crear estos espacios interdisciplinarios, interinstitucionales o de diferentes lógicas, porque si bien el memorial del 68, el M68, toma la forma de exposición permanente o de repositorio digital, pues también
hoy que nos preguntábamos en esta presentación de un libro de brigadistas del Politécnico sobre los deberes y los derechos de hacer memoria, pues creo que uno de nuestros deberes como institución universitaria es contribuir a visibilizar no solo lo que hacemos dentro de la universidad y dentro del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, sino también lo que sucede en el espacio público. No solamente me refiero a la calle, me refiero a la discusión. Por eso me parecía fundamental hablar de estos monumentos que, como ya bien decían ustedes, pues son estos espacios donde también se procesa la pérdida, donde hay un duelo social, pero donde también hay una resistencia, donde claramente hay una operación política que no se inscribe en el pasado, sino que apela hacia el presente, que, como bien decía Cristina, retoma o está en centros muy específicos, sobre todo los de la Ciudad de México, frente a centros de poder hegemónico, algún tipo de poder, la Bolsa de Valores, el Palacio de Bellas Artes, las oficinas del IMSS. Y bueno, y estas dimensiones que aunque adquieren una forma estética, en algunos casos, la mayoría, por lo menos de la Ciudad de México, escultórica, pues escapan de esta lógica de lo artístico, ¿no? Como bien mencionaban todos, creo que lo que demuestra es esta gran organización que hay detrás de todos los movimientos, de estas luchas sin duda desgarradoras, y que el hecho de que algunos monumentos institucionalizados y del gobierno queden abandonados y estos espacios queden gracias a la organización colectiva llena de vida, ya sea porque hay fotos, porque hay flores, porque hay milpas, porque realmente todo el tiempo están recordándonos que pues hay un ejercicio de ciudadanía que hay que hacer por parte de todos. Yo pues con esto me despido. Sé que hay muchas preguntas allá afuera, muchos comentarios, se los agradezco que los hayan puesto, que nos hayan compartido. Nos tenemos que ir. Sigue este ejercicio del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, pues de hacer una conmemoración distinta del 2 de octubre. Así que hay una presentación, me gustaría invitarlos. Es un libro ilustrado, hecha por adolescentes, para adolescentes, explicando qué pasó en el 68. Nos interesa mucho ese diálogo intergeneracional. Así que seguramente será pues una presentación también muy placentera. Muchas gracias, Cristina, Luis, Alejandra y Omar, que estuviste allá atrás. Muchas gracias, un gusto. A todos. Muchas gracias a todos. Nos vemos aquí los viernes a las 6 durante todo octubre para ir platicando con Bolus Pajar, Pablo Martínez Arte, con los diferentes artistas que han pues, generado.